Vivir de colchas. Yo tuve mi primera hija a los 17 años. A esa edad me casé y 3 años después ya no tenía marido. En ese tiempo continué estudiando y además me ganaba unos coloncillos dando clases de matemáticas. Cuando me separé, me fui a trabajar empecé a llevar la contabilidad a la empresa de un conocido, un tipo de consultoría. Al parecer su administrador le estaba robando y sí, era demasiado obvio cómo estaban alterados los libros contables, pero eso es otra historia. Estuve llevando la contabilidad de esa empresa como 1 año y medio y al cabo de ese tiempo quedé embarazada del conocido. No vamos a entrar en detalles al respecto, pero se imaginarán que me vi embarazada otra vez con otra niña de 3 años, tenía apenas 21 años, 0 experiencia laboral prácticamente, sola, y en dinero tenía si acaso unos 20,000 colones, o unos $250 serían ahora. Esos los había conseguido precisamente por la liquidación que me dio el conocido cuando le puse la renuncia. Yo tenía muy claro que no iba a trabajar para nadie. No sabía qué iba a hacer, pero eso sí, yo no iba a vivir de cualquier cheque. Sumado además de que quién me iba a cuidar a mi hija mayor. Y sin obviar que en 6 meses iba a dar a luz a otra. Así es que la única alternativa que quedaba era ser yo la jefa y encargarme así de las niñas, ¿verdad? También. En ese momento yo no conocía la palabra emprender, realmente no se hablaba de esto y no había internet. O sea, no se podía googlear cómo se empieza una empresa o cómo alcanza el éxito rápidamente una mujer con 2 hijas pequeñas. No, pues por supuesto que no. Yo había leído en ese tiempo un libro que se llamaba El vendedor más grande del mundo. Y sin obviar que yo a los 8 años había querido ponerle la competencia a Disneylandia. Entonces, esta situación de alguna forma yo la iba a solucionar, no me iba a quedar por menos. Analicé mis recursos disponibles y además del dinero yo tenía una maquinita de coser, de esas viejitas. Si bien yo no era una super costurera, pero alguna experiencia ya tenía. Por lo menos hacía los jeans más talladitos o las minifaldas más cortas. Además había hecho más tubo el vestido rosado con el que me había casado 3 años antes, embarazada, para no parecer una refrigeradora vintage. En fin, en esos días también alguien me ofreció venderme una sobrecama acolchada a pagos en 7,000 colones. Por supuesto no la compré, no era el momento. Pero le agradezco a esa persona porque me dio la idea que yo andaba buscando. Así es que me fui a tiendas a buscar precios de otras sobrecamas, la competencia, a ver qué costaban la tela, los materiales, dónde se compraban. Y hice un pequeño análisis, un presupuesto, y me di cuenta que las sobrecamas se podían producir por 2,000 colones cada una. Y entonces la empresa que yo quería fundar las podíamos vender a 4,000 al por mayor y que otra persona se preocupara de la venta al detalle. Entonces me pareció genial e incluso entonces me fui a Tiendas La Gloria y compré una sobrecama ya lista y le quité la etiqueta. Además me fui a Yemuni y compré un poco de tela, lo que me alcanzaba. Me alcanzó como para 4 colchas. Entonces mi plan era usar la sobrecama lista para visitar clientes potenciales al por mayor y la tela para hacer 4 sobrecamas, hacerla yo en mi maquinita y venderlas al detalle. Así podía mantenerme un tiempito para ir recuperando un poco de dinero mientras yo lograba posicionar mi verdadera idea, que era la venta al por mayor. Entonces quiere decir que yo invertí todo lo que tenía sin ni siquiera tener un solo cliente potencial. Pero haciéndolo así, arriesgándome a ese nivel, solo había una alternativa: lograrlo. Bien. Entonces yo en realidad no sabía a quién se los iba a vender, ni las 4 sobrecamas, ni quiénes eran clientes potenciales al por mayor, pero sí me hablaron de una señora que sí compraba, sí al por mayor, puesto que ella le vendía a polacos, era una distribuidora lo que ella tenía. Así es que me fui, le saqué cita y me fui a donde ella primero pensando que así ya lo iba a solucionar todo, ya tenía mi primer clienta. Y se puede decir que fracasé en los primeros 30 segundos. Porque ella nada más me dijo que no, que obviamente no le interesaba porque ella ya tenía un proveedor o varios proveedores de sobrecamas acolchadas. Y yo no sé si yo le di lástima o le caí bien, era tan jovencita yo, que ella empezó a darme muchos tips y a decirme cómo ella lo haría, que le parecía bien mi idea, pero que cómo la encauzaba y me dio hasta lista de proveedores. En fin, esa señora que no sé ni me acuerdo el nombre de ella, pero en cuestión de 5 a 10 minutos me dio un curso de emprendimiento como no lo había tenido yo nunca.
Y realmente me abrió mi mente, la visión que yo tenía. Cuando yo salí de la cita, había una hermana esperándome. Y por supuesto me pregunta, Genia, ¿cómo te fue? Y yo, de verdad, de corazón, le dije, súper bien. Y ella brincaba la alegría. ¡Uy, qué bien! ¿Cuántas sobrecamas vendiste? Y yo, no, ninguna. Pero viera el montón de ideas que me dio la señora. Entonces ella, pues obviamente muy preocupada, me dijo, ay, Genia, qué torta, Dave, vas a tener que buscar trabajo. Y yo, jamás. Ahora sí estoy segura que tengo un gran proyecto en las manos. Y desde hoy me dedico oficialmente a vender sobrecamas acolchadas al por mayor. Voy a dejar la historia aquí, porque es muy larga. Se imaginarán que ese es el primer día de mi primera empresa y eso duró 10 años. Obviamente sí les cuento que 6 meses después pues, llegó el día del parto. Ya yo para entonces estaba listando mi tercer gran pedido. O sea, ya había logrado 2 pedidos anteriores al por mayor. Le estaba vendiendo a una tienda por departamentos que era muy reconocida en esa época. Ya no existe. Y nada, tenía yo que preparar mi tercer gran pedido. Eran 50 sobrecamas. Y yo ya para entonces tenía costureras que ellas trabajaban en sus casas, pero yo compraba el material, lo cortaba y se los iba a dejar a ellas separado. Pues ese día que me tocaba hacer compra de material, empecé con contracciones desde la mañana. Y ya era mi segunda hija, o sea, ya yo sabía reconocer las contracciones. Y nada, seguí comprando telas, aguantando y preocupadísima porque sabía que yo tenía entonces que dejar cortado ese mismo día o esa misma noche, puesto que evidentemente estaba a punto de dar a luz. Entonces ya después de dar a luz, pues iba a requerir de algunos días para recuperarme. Así es que terminé de comprar y me fui a la casa y empecé a cortar y a cortar y a cortar con cada vez más fuerte. Yo no sé si ustedes han alzado un rollo de tela de esos grandísimos y cortarlos, ¿verdad? Que uno jala así las telas. De esos rollos eran 7, cada uno podía tener unos 50 metros de tela. Y a las 2:30 de la madrugada terminé de cortar. Tenía las contracciones ya cada 7 minutos. Y a la 1:30 nació mi hija. Y por supuesto, no atrasé la producción.